nuevamente juntos para ver qué tiene la palabra de Dios. Y en esta semana que es llamada la Semana Santa, donde el domingo pasado se conmemoró el Domingo de Ramos. ¿Qué es el Domingo de Ramos? La entrada triunfal de Cristo a la ciudad de Jerusalén, una semana antes de ser crucificado. Y cuando Cristo entra, el pueblo entero se alborota y gritan: Hosana, al que viene en el nombre del Señor, aleluya, viva el ungido. Y decían un montón de cosas, alabanzas a Cristo, que magnificaban, glorificaban la persona de nuestro Señor. Esa misma gente tiraba ramas al paso y tiraba mantas al paso de ese pequeño burro pollino que iba el Señor montado, y causó un gran revuelo en toda la ciudad. Lo que no se sabía era que una semana después esa misma gente iba a ser la que gritara: crucifícale, crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros. Cuando Cristo entra esa semana, esa última semana, nosotros hoy tenemos la palabra de Dios, conocemos lo que pasó, pero sus discípulos no tenían ni idea. Sabían que la ciudad de Jerusalén era un hervidero, sabían que los religiosos querían matar a Jesús, sabían que había muchos que estaban en contra, pero también sabían que el Señor era un Señor poderoso. Y cuando el Señor llega a Jerusalén en esa semana, tenemos en los relatos de los evangelistas muchos sucesos en esa semana. Fue una semana muy movida, si podemos decirlo así. El Señor entra a Jerusalén y a la noche va a descansar a Betania, 30 kilómetros. Y aparentemente todas las noches de esa semana fue yendo de Jerusalén a Betania. Y cuando va de Jerusalén a Betania pasa un suceso con una higuera que quiero compartirlo con ustedes, a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que él estaba en Betania, y si podemos leerlo, esto es en Mateo 21. Mateo 21 nos dice así, desde el versículo 18, dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Salía de Betania, iba para Jerusalén. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Este pasaje nos marca una situación muy particular, porque el Señor se refiere a esta higuera, y no era época de higos en esa fecha, pero seguramente su follaje temprano indicaba que había alguna breva, algún higo como para comer, y el Señor se acerca. Pero ¿qué pasa? La higuera no tenía frutos. Y ustedes saben que tanto en Jeremías, en Miqueas, en otros profetas, se nos pinta a Israel como la higuera. El pueblo de Israel es visto como una higuera que no da frutos, como una higuera estéril, una higuera casi seca. Y el pueblo de Israel, a quien Cristo había venido a buscar, lo rechazaba. Y él se refiere un poco a esto de que Israel estaba haciendo oídos sordos a la palabra de Dios. Y se habían secado sus oídos, como si no quisiera escuchar, no quisiera cambiar. Pero también quería darles una lección a sus discípulos, para que vieran lo que era el poder de Dios. Porque usted puede ver un árbol que se empieza a secar. Yo tengo en mi casa un jazmín, y empecé a ver que sus hojas se pusieron amarillas, y dije: le falta agua. Seguían amarillas, y no era solamente agua, quizá un poco de hierro, pusimos hierro, pero sus ramas se fueron secando hasta que se secó completamente después de un par de meses. Y no hubo forma de revivirlo, pero tardaron 2 meses.
Pero el Señor acá hace secar una higuera en el momento, de un momento para otro. Miren, cuando ustedes, aquellos que conocen la iglesia de Cabrera de hace mucho tiempo, se deben acordar que aquí en el fondo, donde había un patio, en atrás de todo había una higuera. Con una higuera ancha, con un follaje extenso, sus hojas de 3, 4 dedos parecían así, y los higos que salían a su tiempo. Esa higuera que fue sacada cuando remodelamos la iglesia, daba sus frutos. Y era imposible ver a esa higuera secarse de un momento a otro, pero el poder de Dios sí lo puede hacer. Y lo que el Señor quería mostrarle a sus discípulos, que Él no era solamente un hombre, que tenía solamente su capacidad de hombre sin pecado, sino que también tenía poder sobre la naturaleza, sobre aquellas cosas que el hombre no puede dominar. Les había mostrado que tenía poder sobre el mar, poder sobre las olas, poder sobre el viento, pero faltaba quizás que le mostrara que tenía poder sobre la naturaleza, sobre la savia de ese árbol y que se seque automáticamente. Sus discípulos no lo podían creer. Y muchas veces usted y yo somos renuentes a creer en la palabra de Dios. No tenemos fe. O pensamos, bueno, yo tengo que hacer algo. Bueno, si Dios me escucha, yo voy caminando hasta una ciudad. O voy a hacer tal cosa, o voy a hacer tal buena obra, pero necesito que Dios me escuche. Y eso forma parte de la falta de fe y de no creer que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cada uno de nosotros busca agradar a Dios en su manera, pero no tenemos fe en lo que Él nos dice. Y acá el Señor les dice, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que le podés decir a un monte, quítate y échate en el mar, y será hecho. Les está hablando del poder de la fe. Y miren, en estos días que estamos afectados con una nueva ola, con medidas restrictivas, donde nuestra salud se ve en riesgo por la contaminación de este virus. Nuestra salud por ahí está en una situación endeble y tenemos miedo. Y no tenemos fe o decimos, Señor, el Señor dice, pedid y recibiréis. Pedir al Señor que te cuide. Pedir al Señor que te cure. Pedir al Señor que Él obre. Y tenemos que ser a veces como ese centurión, aquel centurión romano que dominaba 100 soldados romanos y era jefe de un regimiento, que se acerca al Señor y dice, Señor, mi siervo está enfermo. Di la palabra y Él sanará. Y a veces cada uno de nosotros nos falta esa vida de fe de decirle, Señor, di la palabra para que esto ocurra. Señor, tengo fe en lo que vos crees. Y cuando el Señor compara al pueblo de Israel, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, con alguien que está seco, que no da fruto, también nos hace ver que nuestras vidas espirituales muchas veces están secas, vacías, sin fruto. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que agrademos a Dios sin fe. Y en Efesios 2:8 se nos dice que por gracia, por un regalo, somos salvos por medio de la fe, no por obra nuestra, sino porque es un don de Dios. Y dice, no por obras, no por cosas que podamos hacer, para que nadie se vanagloríe, nadie se gloríe. Decir, yo fui salvo porque tenía mucha plata, yo fui salvo porque fui muy bueno, yo fui salvo porque hice esto, hice lo otro. No, Dios no pide nada de eso, pide fe en la obra del Señor Jesucristo. Pero esa fe incluye la oración, el ejercicio de la oración en cada uno de nosotros. Porque el Señor dice, la fe sin la oración tampoco caminan. La fe y la oración van juntas. Dice, si tuvierais fe y pidierais al Padre, si oraren. Y muchas veces nosotros tenemos fe, decimos, yo confío en Dios, pero no le pido. Siempre hago el mismo ejemplo.
Yo creo que una aspirina me saca el dolor de cabeza. La tengo así, pero si no la tomo, no hace efecto. Y muchas veces escuchamos mucha gente que dice que tiene fe, pero esa fe tiene que ir de la mano con la oración humilde, con la oración dependiente de lo que Dios quiere en su santa voluntad para cada uno de nosotros. La primera oración que debemos hacer es aquella que pide perdón por nuestro pecado. Pero también debemos, una vez que Cristo ha perdonado nuestro pecado, que nos ha hecho hijos, hijas de Él, debemos mantener una comunión constante. No alcanza solo con tener fe para que decir Dios va a obrar, Dios está en control. No alcanza. Mire, me la paso escuchando, Dios está en control. No, pero Dios quiere que usted tenga fe, pero también que ore, que confíe, que le pida. Y qué distinto que es cuando cada uno de nosotros deposita su fe en oración al Padre. Miren, como papá muchas veces tuve que decirle, Señor, pidiéndole por la salud de mis hijos, por los problemas de ellos, Señor, tú eres el Señor. Obra, porque yo no sé qué hacer. Y ante ese pedido desesperado, el Señor obra. Ante ese pedido, poniéndole toda la carga a Él, el Señor obra. Ustedes saben, había una historia que decía que había un hombre que llevaba una gran bolsa pesada en un camino. Y viene un vehículo y le dice, suba, que lo llevo. Y este hombre sube a ese vehículo y seguía cargando la bolsa pesada. Y el que conducía le dice, hombre, deje la bolsa en la caja, dice, no la cargue más, el vehículo nos lleva a todos. Y este hombre le contesta, no alcanza con que me lleve a mí, tiene que llevar también mi carga. Y muchas veces este ejemplo nos habla de cómo nosotros actuamos frente a Dios. Queremos que Él obre, pero seguimos llevando nuestra carga. Y Dios quiere que usted deposite toda esa carga en sus manos, que se la deje a Él. Miren, cuando sus discípulos veían lo que Jesús hacía, empezaban a entender que este Dios hecho hombre había venido con un propósito distinto y que el poder de Él era mucho más grande que el que ellos imaginaban. Porque hay poder en el nombre de Cristo para que usted tenga una vida mejor. Hay poder en el nombre de Cristo para perdonar sus pecados. Hay poder en el nombre de Cristo para mejorar su salud. Hay poder, sí, como dice una de nuestras canciones, sin igual poder en Jesús que murió, que vertió su sangre por nosotros. Cuando Cristo estaba con sus discípulos, les muestra esta maravilla y ellos no lo podían creer. Pero Él les da una lección. Le dice, miren, yo soy Dios, pero ustedes pueden tener esa misma fe si le piden al Padre. ¿Y cómo estás usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás vos con tu fe? Con tu petición a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Creemos que Dios puede obrar o decimos, va, Dios hace lo que quiere, no me importa lo que haga? Dios quiere que usted tenga un corazón sincero, de fe, que dependa de Él. Y no tenga ninguna duda, Dios quiere lo mejor para su vida. Aunque usted y yo a veces no lo entendamos. Aunque usted y yo a veces tengamos que pasar por la prueba. Aunque usted y yo a veces tengamos que pasar por el sufrimiento. Dios sabe por qué lo permite y para qué lo permite en su vida y en la mía. Miren, por supuesto que hay muchas cosas que no me hubiera gustado pasar, pero que después entendí que Dios las había permitido para su gloria, para su honra, para que yo pueda entender a otros, para que uno pueda estar en empatía con aquellos que sufrieron lo mismo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil aceptar la prueba y qué difícil que nos es muchas veces confiar en el poder de Dios. Y yo quiero invitarlo en este día, en este miércoles de Semana Santa, a que pueda confiar y poner su vida, sus problemas,
su bolsa pesada en las manos de Dios. Vacíe la bolsa, no cargue más mochilas. Déjele sus problemas a Él. De corazón, dígale, Señor, te lo entrego porque no puedo con esto. Y el Señor, ¿qué dice? Si lo pides con fe, Él lo hará. ¿Crees esto? En esta semana vamos a estar viendo sucesos en la última semana. Mañana veremos una noche tensa, una noche difícil. Pero hoy quisiera que usted se pregunte, ¿cómo estoy con mi carga? ¿Sigo llevando mis mochilas o puedo dejárselas al Señor? ¿Sigo llevando mis mochilas o me voy a dirigir a Él en oración para que Él se encargue? No tenga dudas. Hay poder en el nombre de Cristo para que usted tenga una vida mejor. Y Cristo quiere perdonar su pecado, cambiar su vida, darle un nuevo rumbo. Pero depende de usted. Depende de usted, de su fe, de la oración, de la entrega que haga de su vida a Él. Deje de tratar por sus medios de agradar a Dios. Deje de tratar de correr un buen camino, olvidándose o diciendo, Dios, bendecime. Deje todo en sus manos. Aproveche que Dios se encarga y deje de pensar, de sufrir y de llevar esa carga tan pesada que arruina nuestra vida. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Deje de vivir una vida mezquina, una vida con sed, una vida que le faltan cosas. Empiece a vivir la vida abundante con Cristo. Es la mejor forma de vivir. Los espero mañana para seguir con una noche tensa en esta semana llamada Semana Santa. Que Dios nos bendiga.